Participa en el sorteo de 1000 parrillas Oso abriendo tu cuenta ganadora o usando tu tarjeta de crédito. BBVA Continental. Adelante. ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hemos invitado hoy para la entrevista política a la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, un feliz año. Igualmente. Su primera intervención en la prensa de este año y prácticamente también la primera o la segunda desde que renunció a la presidencia de la Comisión de Trabajo a raíz de la marcha atrás de su bancada en el respaldo a la ley Pulpín. ¿No es cierto? Sí, no me gusta usar ese término Pulpín porque me parece algo despectivo. Bueno, creo pero que ya se impuso, los decir... no se lo merecen, ¿no? Pero en el fondo implica cierta burla. Pero, bueno, no ha sido una renuncia, Mario, por el retroceso de mi bancada o el cambio de parecer de mi bancada. Pero hay una coincidencia entre una cosa y la otra. Sí, fue en el mismo sí. momento. Sí. Expresé yo mi renuncia como tiene que ser, porque acá hay otro tema, que el congresista Lescano me quiere presionar para que yo abandone la presidencia de la comisión, cuando las presidencias de las comisiones y las membresías a las comisiones las decide el Pleno por propuesta de las bancadas. No es una propuesta individual, sino de la bancada. Entonces, hasta que no haya un primer Pleno, yo voy a seguir siendo presidente y vengo ejerciendo. Pero mi renuncia, Mario, fue porque en ese momento me di cuenta que el sentir en materia de derecho del trabajo de mi bancada no es el que yo tengo. Y yo soy especialista en derecho laboral, me he formado desde, diríamos, desde el fondo de la olla, cuando era todavía estudiante de derecho, incluso meses antes de entrar a Derecho, yo ya hacía prácticas en materia laboral. Mi trabajo en materia laboral casi más de 20 años antes de entrar a la política, ¿no? ¿Y cómo ha quedado su relación con el resto de la bancada? Muy bien. Yo después, por supuesto, es absolutamente, es además entendida perfectamente por la misma Keiko, por mis compañeros de bancada. Yo intuía siempre, y yo me negué estos años de Congreso, Mario, a presidir la Comisión de Trabajo, y a ninguna otra comisión, porque yo pienso que hay que darle espacio a las nuevas personas que vengan, pero este año se me pidió por la propia bancada que yo asumiera esto, pero yo intuía de que yo tengo una formación y un pensamiento, una posición en materia laboral que no es pues la de el proteccionismo. Yo creo que hay que proteger al trabajador, ese es el propósito del derecho laboral, pero mientras más barreras creas, vas a beneficiar a unos pocos. Eso lo he aprendido desde mi práctica de 10 años en el Ministerio de Trabajo, 2 años en un juzgado de trabajo y en mi práctica profesional ya independiente. Entonces, no puedo cambiar de opinión porque además está sustentada en lo que he visto en mi experiencia, ¿no? ¿Cuál fue la causa eficiente de este cambio de posición del fujimorismo respecto de esa ley? ¿Fue Keiko que impulsó la bancada? No. ¿Fueron los propios congresistas que vieron las manifestaciones en las calles y les empezaron a temblar las piernas? Keiko, debo decir, ella participa y yo agradezco mucho eso y admiro ese trabajo porque a pesar de los viajes, de su vida familiar y de todo, Keiko preside todas las sesiones semanales de la bancada. Pero ella respeta y votamos, Mario, votamos. Votaron 2 veces. Hemos votado, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es que desde el primer momento, debo decirlo, no fue fácil aprobar esa norma. No fue fácil aprobar. Pero hubo votos a favor y abstenciones, a la primera no hubo votación, votos en contra. En la primera votación que se realizó el 4 de diciembre, Mario, varios miembros de mi bancada se abstuvieron. Incluso algunos creo que no estuvieron, qué sé yo. Tuvimos muchos menos votos en la bancada, como en los otros grupos. Ahora, hubo un debate interno, es cierto, y algunas personas ya intuían, porque creo que muy rápidamente la CGTP, pese a que no contestó, sino hasta el día siguiente que aprobamos en la Comisión de Trabajo el dictamen, porque nosotros lo aprobamos el 26 de noviembre y ellos se manifestaron formalmente el día 27. El día 26 mismo pidió a último momento un grupo de Lima Este, de la CGTP, no es la representación orgánica. Y le dimos la palabra porque desde varias presidencias se viene dando la palabra a los gremios sindicales que lo solicitan, inclusive instantes antes de que se comience la sesión. Y ellos expresaron cuál era su posición, la del 27 y la del mismo 26. Archiven la norma.
más debate. O sea, no había ninguna alternativa de por qué cosas. Simplemente está negando derechos laborales. Entonces, ¿y esto fue lo que encontró eco en yo una creo gran parte de la bancada? ellos han ido a buscar a otros miembros de mi grupo y ya desde el primer momento hubo problemas. Pero yo les expliqué, les dije, este es un intento de salir de un círculo vicioso en que los jóvenes son 4 veces más desempleados que las personas de 30 a 45 años. Que su bancada no es muy sólida en esta materia, que se deja persuadir por, digamos, reclamos que no se fundamentan en argumentos. No, yo diría más bien que son temas debatibles y que a veces quizás... Pero están debatiendo consigo mismos porque votan a favor y después votan en contra. Pero es que quizás los convencen y como no es... El derecho laboral es una especialidad bastante, diríamos, especial. No es una especialidad fácil. Porque primero, Mario, también eres abogado. No soy abogado. O has estudiado... yo literatura. Bueno, pero en estudios generales en la Católica nos enseñaban los principios del derecho y en el caso del derecho laboral es un derecho distinto a las demás especialidades. ¿Por qué? Porque es un derecho que parte de la idea de que hay desigualdad entre las partes y que por lo tanto hay que proteger a una. Pero la protección al trabajador no significa enemistad con el empleador ni cerrarse a los ojos de que el proyecto empresarial de un empleador o el proyecto emprenditorial, si se le puede decir, casi poniéndole el italiano al castellano, es de todos, ¿no? Es tanto de quien lo promueve como de los trabajadores y que hay que ayudar a que todo el proyecto emprenditorial se mantenga, ¿no? Ahora solamente usted y el congresista Tubino son los únicos integrantes de la bancada fujimorista que están a favor de la Sí, porque ley. Los otros miembros de la bancada, integrantes de la Comisión de Trabajo, optaron por otra cosa. Entonces, no, pero quiero decir de la bancada en general. Sí, de la bancada en general sí, y de los otros miembros de mi bancada de la Comisión de Trabajo claramente se han replegado, han dicho que no. Bien. Yo respeto, yo soy miembro de un colectivo y este es un tema opinable, Mario, pero en la medida en que yo encuentro que mi posición sobre el tema laboral, que no es ni pro trabajador ni pro empleador, es pro país, ¿no? Y lo veo quizás con una mayor capacidad por mayor experiencia. Son 40 años que yo estoy vinculada, Mario, al derecho laboral. Entonces, digo, si yo no voy a tener eco en mi bancada, no me gusta estar en una comisión donde ¿quién me va a apoyar? ¿El gobierno? Sí. ¿La gente del gobierno? Las ironías del caso es que termina usted defendiendo no me gusta esa hombro posición. a hombro con la primera dama, por ejemplo, esta ley. No me gusta esa posición porque además se presta, Mario, en todo este ambiente enrarecido que hay, ¿no? Es una ley que ha surgido en un mal momento quizás, ¿no? Donde hay mucha desconfianza, donde hay cosas muy graves como el tema de Lagún del Ocio, como el tema de la corrupción en el caso de los gobiernos regionales, el tema de López Meneses y todo ello. Y yo lamento, es una buena oportunidad, una ley exacto. Ahora, si se convoca a una sesión extraordinaria del Congreso, para lo cual se están reuniendo firmas, ¿usted, en cumplimiento de la disciplina partidaria, va a votar por la derogación de la ley? Por supuesto que yo me abstendré, por supuesto. Pero no va a llegar a votar no, por supuesto que me abstendré, a favor de la ley. Porque no votaría en contra por respeto a la decisión. Yo he votado a veces en contra con el sentimiento mayoritario en mi bancada cuando no ha habido acuerdo previo. Pero cuando hay un acuerdo previo, y ahora yo he pedido especialmente, junto con mi expresión de mi renuncia, ¿le permiten, que me permitan exonerarme? El margen, sí, absolutamente. Hay un respeto enorme y distinción en el sentido de distinguirse votando sí, por supuesto. ¿Cree usted, sin embargo, que esto ya tiene que resolverse, que hay que convocar a la sesión extraordinaria del Congreso, que por lo demás tendría varios puntos? Bueno, yo tengo interés ahí cruzado, porque me interesa que haya una primera sesión del Pleno para poder dejar ya la presidencia de la Comisión de Trabajo, porque, como repito, más allá de los intereses y los intentos así, con emisarios y con presiones a través de la prensa del señor Lescano, que ya preside una comisión ordinaria y sería el primer caso de alguien que preside 2 comisiones ordinarias, que es mi vicepresidente por un acuerdo político de bancadas. Él quiere asumir la Comisión de Trabajo. Entonces yo le he dicho y le he respondido una carta de 2 hojas muy claras que, de acuerdo al reglamento, son los plenos los que tienen que definir. Y entonces el primer pleno de la convocatoria extraordinaria que se realice
espero que el primer punto ¿Y la convocatoria sea esto, extraordinaria ¿no? tiene que ser con un punto único de agenda o pueden convocar esa extraordinaria? Tiene que haber este punto de una agenda específica. Una agenda específica, Entonces, pero que no tiene que ser un que solo no, punto. Podría ser eso podría ser varias por ejemplo, cosas más. ver las mociones de censura que están pendientes. Exacto. La convocatoria extraordinaria, como toda convocatoria extraordinaria, Mario, tiene que tener una agenda. Se nos va a acabar el tiempo y no hemos abordado el tema Belaúnde del Ocio y sobre todo qué debe ocurrir con el ministro Urresti. El ministro Urresti dio la sensación de que si no hubiese sido por la intervención de Ramos Heredia, él al día siguiente iba a dar la noticia de la captura, y vistas las cosas como ya estaban dadas en ese momento, aquello no era cierto. Bueno, el ministro Urresti es una fuente permanente, es un geyser de psicosociales. O sea que para mí, un geyser de psicosociales para mí, y entonces él va a decir lo que quiera decir, ¿no? Y aquellos que lo pican deben esperarse que él diga cualquier cosa. Entonces en esto me parece que es otra más de las cosas en las que no tiene sentido lo que él dice, ¿no? Está muy claro que el día 15 ya formalmente el señor Belaúnde del Ocio hizo su aparición ante las autoridades bolivianas. ¿Desde cuándo está? Eso está por definirse todavía, ¿no? Y es claro que según las autoridades bolivianas ha ingresado irregularmente. Yo me acuerdo mucho del caso Van der Sloot, porque tocó a una familia muy amiga. Y al señor Van der Sloot, que entró también irregularmente a Chile, lo aprendieron y de inmediato lo mandaron para acá. Claro que era un asesino, ¿no? Pero en este caso se trata de un investigado por corrupción, ¿no? Muy grave. Y yo no sé por qué no hay esa buena relación, sobre todo bajo el amparo, la sombrilla de la Interpol, que implica una colaboración importante de las policías del mundo contra la corrupción, para que de una vez lo traigan a este señor. Entre los que se han trenzado con el ministro Urresti está su compañero de bancada, Becerril, en estos últimos días. ¿Le parece a usted? Eso de hace tiempo. ¿Qué? O sea, el contencioso que arrastran. Son otros estilos. Yo no le diría a un ministro payaso, por ejemplo, ni tampoco y tampoco me dolería si me contestan de otro modo, ¿no? Pero son estilos de hacer y el congresista Becerril le viene marcando el paso hace tiempo, no solamente a él y bien, ¿no? Pero con estilos pues distintos. En el fondo estoy de acuerdo. Hay que llamar al ministro Urresti al Congreso para yo creo que es necesario, como repito, es una fuente de turbulencia y de psicosociales y está bien, me parece que se perdería. No, yo creo que podría plantearse directamente la censura. Yo creo que en el caso del ministro Figal o en el caso de Urresti ya se plantea, yo creo, una censura. Pero para todo eso hace falta una... ¿Interpelación no? No, una sesión extraordinaria del Congreso que por el momento no tiene visos de ser convocada. Aparentemente ya deberían haber las firmas, ¿no? Ya deberían haber las firmas, pero no sé, a esperar. Bien, le agradecemos mucho esta conversación a la congresista Marta Chávez. Nosotros nos vamos, se quedan con Carlos Galvino. Buenos días.